creo que sí debemos estar muy claros acerca de que hay diferentes tipos de evaluaciones. Y se ha confundido mucho y se ha centrado mucho la evaluación en términos de profesores. La discusión actual sí es muy reduccionista en el sentido de decir... Hablamos solo de la de los evaluación, maestros. no, Claro. no solo de los maestros, sino además de la evaluación de desempeño de los maestros, que es un pedacititito de la evaluación y de la política educativa nacional. Las escuelas precisan más información, sobre todo para disparar procesos de reflexión, es decir, miren maestros, estamos mal, ¿qué podemos Cambio de hacer? modificación, claro. Hay muchos ejemplos que tú los adquieres conversando de escuelas donde eso pasa. O sea, donde realmente los maestros cuando les llega un resultado de la escuela dicen hay que ponerse a chambear, o el supervisor. Señoras y señores, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Pensar en la Educación, esta serie patrocinada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y por el Canal 22 para analizar, discutir y reflexionar sobre los temas educativos en debate en México, hoy de forma muy activa, ¿no es cierto? Le quiero dar la bienvenida el día de hoy al doctor Emilio Blanco, profesor e investigador del Colegio de México. Bienvenido, Emilio, gracias por estar con nosotros. Al doctor Bernardo Naranjo, consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Bienvenido, Bernardo, una vez más por estar con nosotros. Y bienvenido, doctor Arturo Bouzas, profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenidos a los tres, muchas gracias por estar con nosotros. El tema de la evaluación, este tema sensible, delicado, complejo, en debate, que molesta y lastima a, no sé si muchos o algunos, y que a otros les ha ayudado enormemente a potenciar su carrera, a obtener plazas por concurso, por oposición, a muchas cosas. Es decir, es como una misma realidad vista por distintos ángulos y desde distintos matices. Yo les pediría que arrancáramos con una valoración general de la evaluación. ¿La evaluación sirve, no sirve en un sistema educativo? ¿Aporta elementos para juzgar, para diagnosticar un modelo, un sistema, un programa, el desempeño de un docente frente a... Hacemos una valoración general y luego entramos al inevitable debate social y político de México. Emilio, por favor. Gracias. La evaluación, por supuesto que sirve, pero hay que preguntarse qué evaluación, a quién evaluamos y para qué los evaluamos, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces se adopta la posición facilista de decir sí hay que evaluar y los maestros no se quieren evaluar, y en realidad es bastante más complejo. Entonces, cuando hablamos de evaluación tenemos que ver, primero, no reducir todo a la cuestión de la evaluación docente, que ha causado pues muchísimo revuelo en los últimos años y que ahora está en discusión y que va a haber que seguir discutiendo. Pero hay muchísimas otras evaluaciones que hace el sistema, y de hecho el INEE empezó siendo como un instituto que evaluaba la educación, pero no a los maestros, que es imprescindible para saber cómo funciona la educación, para dónde va, quiénes están peor y qué se puede hacer para mejorarla. La evaluación no te va a dar las soluciones, te va a indicar algunos caminos y líneas de debate posibles. Lo que hace la evaluación es darte un diagnóstico. Exacto, sobre todo, ¿no? Bernardo. Sí, pero coincido con Emilio. A ver, la evaluación es un instrumento para decir dónde estamos. La evaluación en sí misma, obviamente, no es una solución. Ni corrige problemas. No, es un punto de partida para saber cuáles son las soluciones. También este tema de que la evaluación puede ser de alumnos, puede ser de docentes, puede ser de autoridades federales, puede ser de programas, puede ser de procesos. Entonces, hay muchas cosas que están ahí y por lo tanto es muy importante también lo que decía Emilio, es decir, para qué vamos a evaluar. Pero como punto de partida para saber a dónde vamos a asignar recursos, que por definición son escasos, para orientarlos a donde más haya necesidad, bueno, necesitamos primero saber dónde están las brechas, dónde están los huecos, dónde están las insuficiencias en cuanto al rendimiento de los alumnos, en cuanto a lo que saben o no saben los docentes, en cuanto a la eficacia o no de los programas, y entonces se toman decisiones. Pero sin duda la pregunta es, ¿evaluación es necesaria? Yo creo que es indispensable para cualquier proceso de mejora. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí debemos estar muy claros acerca de que hay diferentes tipos de evaluaciones.
y se ha confundido mucho y se ha centrado mucho la evaluación en términos de profesores. Pero yo le doy un ejemplo. En este país se gasta un cierto porcentaje importante del presupuesto en educar en el sistema educativo. La primera pregunta que nosotros hacemos es ¿cuál es el resultado de ese dinero invertido? La primera evaluación que tenemos que hacer es una evaluación acerca de los resultados, del éxito que tiene el dinero que invierte este país en educación. Correcto. Entonces, el primer propósito es ver si efectivamente se están obteniendo los resultados esperados, porque hay un propósito de la educación. El siguiente es que ese presupuesto se asigne en función de ciertas metas particulares. Unas que son muy importantes es, una vez que se detecta que hay ciertas brechas en los resultados educativos, se trata de tener un sistema educativo que reduzca esas brechas. Correcto. Los presupuestos no nada más se invierten en términos de cuánto se le va a pagar a un maestro, etcétera, sino programas específicos dirigidos a reducir esas brechas o a lograr ciertos objetivos. Es imposible evaluar el logro que se tiene de esos programas si nosotros no tenemos una evaluación de los resultados del sistema educativo. Entonces, las evaluaciones tienen que ver tanto con resultados como con procesos, como se decía, con los insumos que se tiene. Pero el primer paso en evaluación es ver qué es lo que está ocurriendo. Y efectivamente nosotros confundimos y pensamos que una vez que se tiene una evaluación, el propósito de la evaluación es generar o en la misma evaluación resultar en un cambio. Cuando uno va a un doctor, lo manda a usted a que se haga una placa, un análisis, ¿verdad? El análisis sirve para indicarle al doctor ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Correcto. Pero el análisis en sí, si usted se queda solamente con su análisis y no va al doctor, pues ya sabe, pues pero eso no se conoce, no se cura. Exacto. Tiene que haber un proceso diferente que no corresponde al proceso de la evaluación. ¿Hoy usted diría que ese proceso existe? O sea, hoy evaluamos. Ahorita le entramos al tema de tirios y troyanos, y etcétera, pero el seguimiento, porque lo que hace el INE ahí es muy importante. El INE hace el diagnóstico, revisa la evaluación, ve los contenidos, si bien no evalúa, quien evalúa es la SEP, no es cierto, pero el INE y hace recomendaciones técnicas de qué hacer a partir de la evaluación. Pero a quien le toca ejecutarlas, pues es a la autoridad educativa, ¿o estoy equivocado? Así es. ¿Eso se hace? Es decir, la pregunta sería, en seguimiento a lo que dice el doctor, ¿la autoridad educativa les hace caso a ustedes cuando emiten recomendaciones? Bueno, a ver, hay un paso anterior, es decir, cuando hacemos una evaluación del sistema educativo nacional, por ejemplo, la prueba Planea, que llega a la totalidad de las escuelas públicas y privadas de primaria, secundaria y media superior. Entonces, nosotros tenemos el resultado de cada una de ellas y entonces sabemos cómo le fue tanto en comunicación y lenguaje como en matemáticas. Sabemos en qué temas está más o menos deficiente cada una de ellas y sabemos cuáles escuelas realmente no tienen un rendimiento académico mínimo aceptable. Entonces, de ahí deberían surgir acciones, evidentemente, primero, para asegurar que los responsables de esos resultados, de mejorar esos resultados, que los responsables conocieran del todo las características de esa evaluación, el resultado de esa evaluación, que hoy no estamos muy bien en eso. Segundo, a partir de ese conocimiento... ¿Por qué? ¿Porque se esconde, se guarda? No, no se guarda. Yo creo que el sistema aún no hemos sido lo suficientemente eficientes para dar a conocer los resultados de las evaluaciones a todas las instancias, porque de repente confundimos con que los resultados tienen que ir al gran tomador de decisiones, que es la Secretaría de Educación Pública, y nuestra experiencia, bueno, y lo que observamos de sistemas educativos exitosos, es que los cambios que de veras cambian al sistema, valga la redundancia, son los que ocurren en la escuela. Entonces, yo digo que el tomador de decisiones más importante en un sistema educativo es la escuela, es el director escolar, es el supervisor, porque es el que está más cerca. Ahí eso no llega. Eso no está llegando, estamos trabajando en eso, pero no está llegando todavía en la forma que debiera. Y por lo tanto dices, bueno, con base en lo que decía aquí Arturo, aquí ya tengo el diagnóstico, hay gente que ya sabe qué hacer en consecuencia. Bueno, esa persona podrá hacer algunas cosas, pero otras cosas estarán en manos de la autoridad estatal y federal. Claro, hay niveles de ámbitos de responsabilidad. Necesitamos asignar mucho mayores recursos, por ejemplo, a la formación continua, a la capacitación docente. Ahorita entramos a eso. Me parece muy importante, regresamos un pasito antes.
a esto. ¿Para qué evaluar? ¿Para qué se evalúa? ¿Qué propósito? El qué, está claro, la formación de los reactivos y los mecanismos mediante los cuales se evalúa. El a quién, bueno, hoy se evalúa a estudiantes, a docentes y a directivos. Correcto. ¿Me falta alguien? No, ahí estamos. Supervisores y bueno, las acciones. Creo que no evaluamos a la autoridad, estatal. que no creo que estuviera mal evaluar a la autoridad. Las acciones de pero política, 6 años. sí, y sí hay una evaluación a la autoridad que al ratito te la platico. esa está buena, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Ahí yo quería hacer un punto. Se suele hablar entre los especialistas de evaluación que hay 2 tipos de evaluaciones. Están las evaluaciones formativas y las evaluaciones sumativas. Las evaluaciones formativas son las que le permiten a los evaluados y a los responsables del sistema que está siendo evaluado tomar decisiones para corregir, mejorar, aprender, ¿no? Tener un feedback. Y en ese caso uno podría pensar en una evaluación que se le hace al maestro por parte del supervisor cuando va a ver su clase y le dice, maestro, tú estás mal aquí, este tema lo podrías dar así, corregir este tema. léete esto, evaluación formativa. Y después está la evaluación sumativa, que es la evaluación que tiene consecuencias sobre el empleo, el salario, o si un chico puede continuar o no al siguiente nivel, ¿no? Por ejemplo, un examen para continuar. O para, si no pasas, no apruebas. Exacto, evaluación que tiene fuertes consecuencias sobre lo que le pasa a las personas. Entonces, hay 2 grandes para qué, ¿no? Uno es evaluar para mejorar y otro podría ser evaluar para sancionar, aunque también hay quienes creen que si uno sanciona y distribuye sanciones, premios, castigos adecuadamente, eso también te permite mejorar, que esa es un poco la inspiración de la reforma actual que todavía está vigente, ¿no? Es decir, bueno, si uno pone castigos, recompensas para los maestros, esto va a mejorar a partir de eso. ¿Coinciden ¿no? con esto? Pero sancionar, hablas tanto, sancionar es como emitir un juicio favorable o desfavorable. No solo un juicio, exacto, sancionar no solo malo, Porque sino también sancionar sí. en el sentido de establecer un destino, que puede ser un estímulo, que puede ser te promuevo en tu trabajo, o te quedas sin trabajo, o te doy un estímulo económico, ese tipo de sanción, es decir, algo va a pasar con tu carrera, hay consecuencias, ¿no? Esas son 2 grandes formas de evaluar que tienen distintos propósitos y yo creo que en principio no estoy en contra de ninguna, yo lo que creo es que hay que ponerlas en las medidas correctas, en los momentos correctos, ¿no? Bernardo. Sí, a ver, sin duda. A ver, si la pregunta es si ahorita la evaluación tiene estas consecuencias, bueno, pues sí, la ley establece que, ¿no? Que si un maestro lo hace muy bien, tiene el derecho a recibir un incremento salarial, que será válido por 4 años y que lo puede renovar en otros 4 años, en fin. Y que si no, bueno, pues evidentemente lo pone como una consecuencia laboral. ¿Cuál es el problema? El problema es que el sistema no estaba preparado para hacer una evaluación con las características que requeriría un resultado o un producto como el que se requeriría para tomar efectos sobre las condiciones laborales del mercado. Déjame decirte que encontrar en el mundo un gobierno que de manera central, periódica, censal, lleve a cabo una evaluación de este tipo para definir o no la permanencia, no es un caso claro. Hay algunos países en Latinoamérica, por ahí está Chile. ¿Se hace en Perú. algún lado? No se hace en ninguna parte. Con esta No se hace. periodicidad. Con no. estas características de universalidad, censal, periódico y con consecuencias, no. ¿Qué se hace en el mundo? Se hace en todos lados. A ver, en todos lados, ¿qué ocurre? Me refiero a los países de mayor desarrollo social y desde luego educativo. Primero, hay una selección de los docentes. Eso sí, en todos lados. México entró tarde a esto, porque pues, en todos lados es una cosa normal que de los jóvenes que quieren ingresar, bueno, vamos a escoger a los mejores. Y conocemos los vicios del pasado y la plaza automática y este tipo de cosas. Ahí llegamos tarde. En la promoción de ver si un docente puede aspirar a ser director, supervisor, jefe de sector, también llegamos tarde. En todos lados ocurre un proceso similar de valoración. En algunos lados un examen, en otros lados los procesos difieren, pero siempre hay un mecanismo de selección con la parte académica al centro del criterio. Pero esta parte de evaluar un desempeño de manera periódica y sobre todo por parte de una autoridad central y con estas consecuencias,
pues era una cosa que en México iba a ser un tema de innovación, que es bienvenido siempre y cuando se construyan las condiciones para que eso pueda ocurrir de la mejor manera. Antes de profundizar en eso y escuchar al doctor Bouzas en un momento, pero quiero que le expliquemos a la audiencia con toda claridad cuáles son las consecuencias, porque allá afuera escuchamos muchos mitos y muchas declaraciones de que si tú no pasas al día siguiente no tienes empleo o pierdes tu plaza, o yo quisiera que fuéramos muy puntuales en decir qué dice la ley en este sentido. ¿Qué dice la ley? Que todos los, estamos hablando de la ley del servicio profesional docente, es que correcto. fue aprobada en 2013, y en eso se dice que todos los docentes de educación básica y media superior tienen la obligación de evaluarse periódicamente. Correcto. Que esa evaluación la va a hacer la autoridad federal, y que, bueno, en esa evaluación va a haber, digamos, resultados gruesos si aprueban o no el examen, si es idóneo o no idóneo, si es competente o no competente. Entonces, si un docente no le va bien en esa evaluación, ¿qué tendría que pasar? Bueno, tendría que la autoridad estatal ofrecerle mecanismos de capacitación. Eso dice la ley. Sí, correcto. Para subsanar sus Correcto. deficiencias, ¿no? Y que entonces al siguiente año tendría que volver a presentar el examen. Un segundo examen, que ese segundo examen tendría también, él tendría la oportunidad también de pasar, pero si no le va bien en ese segundo examen, nuevamente sujetarse a procesos de capacitación y tener un tercer examen. Y si ese tercer examen resulta negativo o no resulta, idóneo, no resulta favorable, entonces dividimos aquí al público en dos. Si el docente ya lo era antes de la promulgación de la ley en 2013, ese docente tendría que ser simplemente asignado a tareas administrativas. Es decir, no se le quitaría el empleo. Reubicado. Nada más se le reubicaría a cosas que no implicaran estar frente al aula. Correcto. En el caso de los docentes que ingresaron a partir de esta nueva ley, ahí la ley establece que se les separaría de su cargo. Es decir, a los de más reciente ingreso, ¿correcto? A los que vengan después de que se promulgó la ley. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y ahora hacemos una valoración de qué nos parece esto que dice la ley. O si esto, tú acabas de decir con mucha precisión, en otras partes del mundo esto no existe. Somos los únicos en ese sentido, aparentemente. A lo mejor valdría con la pena estas características, ¿no? Con estas características, no la evaluación de desempeño, no otros, estas características. O sea, 3 oportunidades, y a la tercera sale mal, se le retira, se le reubica, no se va a la calle, no se le quita la plaza. Viejos no se les quita Los la que plaza. ya estaban. A los nuevos, a los que acaban de entrar, le dicen, señor, pues usted ya no cabe aquí, se retira. ¿Lo estoy diciendo bien? Claro, Así es. usted entró con la ley nueva. Perfecto. Bueno, hacemos una pausa, estamos pensando en la educación, 3 doctores aquí, no en medicina, pero sí le saben al tema pedagógico, volvemos. Estamos de regreso en esta revisión de la evaluación. Bernardo, Emilio, han establecido ya ustedes los cómo, los para qué es el sentido de esto y cómo está la ley mexicana en ese sentido, qué consecuencias tiene. Esto no lo teníamos, los maestros en México no se evaluaban en el pasado. ¿Estamos en lo correcto? No, sí se evaluaban. ¿O se evaluaban? Sí, se evaluaban de otra manera, no con estas consecuencias. Había el programa de carrera magisterial en el cual ellos... Y bueno, y se evaluaban en las normales, evidentemente, a la hora del egreso de las escuelas normales. Ahí. Siempre con una consecuencia favorable. Es decir, si no te va bien, no pasa nada. Si te va bien, tienes acceso a un incremento salarial. Es decir, ustedes dirían en general que este tipo de evaluación tiene una aportación al sistema o tenemos riesgos. Doctor Bouzas, por favor. A ver, yo tocaría 2 puntos. Uno, el primero que usted acaba de mencionar, y regresé después a algo que parece un poquito más importante. El problema no es exclusivamente el problema de los maestros. Cualquier institución, cualquier sistema está compuesto de un conjunto de incentivos. Si usted va a una empresa, si usted va a cualquier lugar, va a haber ciertas reglas acerca de cómo se contrata a la gente, cómo se promueve a la gente, cuáles son las consecuencias si ciertas cosas ocurren. El sistema educativo no tiene por qué ser diferente. El
Es exactamente lo mismo. Y lo que se crea fue un sistema de incentivos, un conjunto de reglas que especifica cómo es que ingresa alguien al sistema educativo como maestro, que especifica cuáles son las reglas por las que se debe comportar. Si un maestro trata de decir de una forma inadecuada a un niño, al maestro pierde su trabajo. Esa es una regla. O sea, no solamente por la evaluación. ¿No las tenemos en México? Las tenemos en México, claro que sí. Y se tienen en cualquier parte del mundo y se tienen en cualquier institución. Correcto. Lo que tenemos ha sido una discusión en la cual el sistema educativo en todos los países es muy especial porque está conformado por sindicatos muy fuertes, porque es un grupo muy importante de personas, a diferencia de otras empresas que tienen sindicatos pequeños. Entonces, los sindicatos fuertes normalmente van a empujar por obtener ciertos beneficios, que claro. no hay ningún problema con eso, así debe de ser. Y eso ha llevado a ciertas desviaciones en algunas ocasiones. Pero yo desacuerdo, en muchos lugares del mundo los maestros son evaluados, sobre todo, por ejemplo, a nivel universitario. Si ustedes van a una universidad en un país de primer nivel, de primer mundo, para entrar es extraordinariamente difícil. Y una vez que entran, son contratos que duran un periodo de tiempo corto. Se le evalúa a esa persona si no produce, si no tiene investigación, etcétera. La persona pierde, no lo vuelven a recontratar. Y tienen algo que se llama definitividad, y es si finalmente gana esa plaza, se puede quedar a largo plazo. Se puede quedar a largo plazo. Y sin embargo, en muchos países hay movimientos muy fuertes para que la definitividad desaparezca. Y muchos profesores están de acuerdo con eso. Pero yo creo que para el público, el centrar la importancia de la evaluación exclusivamente en la evaluación de los profesores es un gravísimo error, porque estamos contaminando la importancia de la evaluación con un problema que se ha convertido en un problema político. Y la gente no percibe cuál es la importancia de la evaluación precisamente porque no distingue entre los diferentes tipos de evaluación. La evaluación existe siempre, Correcto. En cualquier escuela primaria, cualquier escuela pública, cualquier escuela privada. El maestro evalúa a los niños cotidianamente. Automáticamente. Y hay consecuencias. Pero a ver, déjeme entender. Lo que usted sostiene es ligar la evaluación a una vinculación con lo laboral. ¿Eso es erróneo, diría usted? No. Lo que estoy diciendo es que ahorita discutir exclusivamente la importancia de la evaluación en relación a la evaluación de los maestros es erróneo. No, bueno. Porque, repito lo que dije muy al inicio. Imagine usted que tiene una bolsa de dinero, que es el presupuesto que tiene este país, y decidimos que esa bolsa de dinero se va a tomar un pedazo de esa bolsa para lograr cierto propósito. El propósito es que los niños, los jóvenes de este país adquieran un conjunto de conocimientos. ¿Sí? Lo primero que a mí me gustaría saber es si esa bolsa, ese gasto gigantesco que tiene, efectivamente está cumpliendo con esa meta. ¿Por qué existen hay diferentes tipos de exámenes? El doctor habló de un examen censal, es un examen que se aplica a todos los niños. Hay, sin embargo, otro examen que es igual o más importante, que es un examen a una muestra. ¿Por qué existe ese examen? Porque lo que queremos es lo mismo. Cuando usted va al doctor, no le dice, a ver, saque la sangre y vea cómo se ve la sangre. Hay un estándar que le permite a usted medir exactamente los niveles que para el doctor son importantes para hacer un diagnóstico. La parte más importante del trabajo del INE es desarrollar instrumentos que sean confiables, instrumentos que efectivamente le puedan informar qué es lo que el niño está aprendiendo. Y si nosotros dependiéramos exclusivamente de la calificación que el maestro le está proporcionando al niño, eso no sería confiable. Bueno, pero eso es Planea, ¿no? No. Planea nos arroja instrumentos y elementos para ver si el alumno... Nos genera un instrumento con una calidad que nos permite efectivamente hacer un diagnóstico preciso acerca de qué es lo que aprenden, qué es lo que saben los niños de este país. Y eso sí lo hacemos. Eso lo hacemos. Y si no tuviéramos eso, estaríamos cometiendo uno de los peores errores que pudiéramos cometer. Sí, a ver, yo coincido, la discusión actual sí es muy reduccionista en el sentido de decir... Hablamos solo de la de los maestros. No, claro. no solo de los maestros, sino además de la evaluación de desempeño de los maestros, que es un pedacititito de la evaluación y de la política educativa nacional. Entonces, a ver, ¿cuál es la evaluación más importante? Yo coincido, a ver, la evaluación de los alumnos es la que nos permite a nosotros saber dónde están los resultados mejores y peores. Es decir, si nosotros podemos evaluar muchas cosas, son muy importantes. Podemos evaluar los procesos, los recursos, la infraestructura,
mil Y cosas. todo, bueno, Que todo eso se evalúa. Todo eso se evalúa y todo eso es importante, pero cuando nosotros evaluamos cuál es el resultado de todas las acciones, programas, ideas que se concretan en el aula, bueno, ahí tenemos una evaluación de resultados. Cuando tenemos esa evaluación de resultados es nuestro primer, o debe ser nuestro primer foco rojo para decir dónde no estamos logrando lo básico y a partir de ahí derivar, a ver, esta escuela que está teniendo estos resultados tan bajos, ¿cuáles son las condiciones que está ahí que no parecen estar aportando a un mejor resultado? Y por el otro, ver en las escuelas que salen muy bien, decir, oye, caray, esta escuela en una comunidad relativamente humilde está logrando muy buenos resultados, ¿qué es lo que están haciendo bien estas personas para podérselo transmitir pero a hasta otras? ahí llega la chamba del INE. Es decir, el INE hace ese trabajo, hace el diagnóstico, a lo mejor emite recomendaciones técnicas precisas, etcétera, pero luego ¿a quién le toca la implementación? Pues a la autoridad, ¿no? La autoridad educativa, desde luego. Tú preguntabas en el bloque anterior si la autoridad lo hace, y yo creo que Bernardo, con mucho tino y tacto, enfatizó aquello en lo que el INE falla al darle información a las escuelas. Yo creo que ahí hay muchísimo por hacer y está muy bien. Las escuelas precisan más información, sobre todo para disparar procesos de reflexión, es decir, miren maestros, estamos mal, ¿qué podemos Cambio de hacer? modificación, claro. Hay muchos ejemplos que tú los adquieres conversando de escuelas donde eso pasa. O sea, donde realmente los maestros, cuando les llega un resultado de la escuela, dicen hay que ponerse a chambear, o el supervisor. Ya a nivel de la autoridad está más complicado, porque las prioridades son muy otras. Entonces, creer que el problema es porque la información no es buena, o porque no es suficiente, o porque no llega bien explicada, en mi experiencia no es del todo así. Muchas veces tú le dices a la autoridad, mira, este programa de educación digital donde se le dan tabletas a los niños no sirve, no sirve, y a los 2 meses están todas rotas y no tienen cómo arreglarlas, y los niños las usan para jugar, y los maestros no están capacitados para darles. Entonces, si no acompañas de todo eso, eso no funciona. Y al otro año lo tienes repartiendo tabletas porque se ve muy bien, ¿no? Porque se ve muy bien repartir tabletas. Cuando Las por encima de lo educativo o lo pedagógico prevalecen otros políticas, intereses. y eso es casi siempre así, solo en circunstancias muy excepcionales, de repente a nivel de los estados que tienes gobernadores comprometidos, secretarios muy comprometidos, se puede explotar otra cosa. Ahora, por más buena voluntad que haya a nivel político, en el caso de que la haya, sin evaluación, pues no se puede hacer nada. O sea, lo que tú dirías, doctor, aquí con toda claridad, es que la evaluación es imprescindible. Es imprescindible. Para diseñar política pública y para evaluar el rumbo y el curso. Pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Qué más sería necesario? Y del otro lado necesitas todo lo otro, voluntad política para decir, miren, ¿saben qué? Tenemos un problema, llamamos expertos, ¿cómo Bueno, lo hacemos? acciones, porque la evaluación Exacto. sola no, La evaluación sola es como decía no el hace doctor nada. Bo, pues es un diagnóstico, tú te vas con tu análisis a tu casa, pero si luego no tomas la medicina, el tratamiento, la salud, pues no pasa nada, ¿no? Pero es imprescindible. Y una crítica muy frecuente es, hace 15 años que evaluamos y sabemos siempre lo mismo, ¿no? Entonces, ¿para qué seguir haciendo evaluaciones si ya sabemos cómo estamos? y a veces peor, Y a veces sabemos peor. Pero doctor. justamente para eso, porque se hacen programas, se hacen políticas, cambian los gobiernos y la cosa, con algunas diferencias, sigue así Se como mantiene. en un encefalograma Doctor plano, Bozos. ¿no? Sí, a ver, ¿a quién le corresponde y quién puede hacer la presión y cuál es la importancia de un organismo autónomo como el INE? ¿Sí? Le corresponde obviamente a la autoridad educativa, pero la presión tiene que venir de la sociedad civil. Los datos, la información que proporciona el INE no solamente van, y por eso son públicas, porque no nada más van al secretario de Educación, Sino va a la sociedad completa. Exactamente. Y es esa información que tiene la sociedad le permite decidir, le permite presionar para que los recursos escasos se puedan dirigir en ciertas áreas. Yo creo que, de hecho, la audiencia más importante para los resultados educativos, los muestrales, no es nada Tendríamos más el que ser gobierno, todos. somos nosotros, porque somos nosotros los que podemos presionar para que eso se logre. El detalle de qué es lo que va a hacer un maestro, etcétera, es una cosa diferente. ¿Sí? Tenemos que presionar en otro sentido. Si no tenemos esa información para ver, decían, es que han pasado 15 años y las cosas siguen igual. Bueno, eso puede ser bueno o malo, dependiendo si lo que estaba igual es bueno. Sí, si la evaluación sale bien. Sí, esto me lleva permítame, por favor. terminar. ¿Sí? Pero el que salga igual quiere decirle al público, a quien está aportando su dinero con impuestos, que algo está ocurriendo en el sistema educativo y que tendrían que hacerse ciertas acciones.
Pero por eso señalaba que la evaluación va a diferentes niveles, ¿verdad? Yo puedo evaluar el impacto que tienen ciertos programas, O la eficiencia o del la programa. eficiencia que se tiene. El que los resultados se le den a los maestros, esa es una política pública. Y yo puedo evaluar el impacto que tiene que a los maestros, a los directores, se les proporciona la información. ¿Sí? Entonces, la evaluación va en todos los sentidos, pero si no tenemos una evaluación de resultados, es como una compañía, como una empresa que produce carros y que no sabe qué pasa al final con ¿Hoy el carro. tenemos unos resultados, Bernardo? Sí, claro, bueno, a ver, la que se hace a los estudiantes pues, es una evaluación de resultados. Exactamente. Finalmente Pero a la que usted se refiere de fondo, quiero entenderlo con toda precisión, pero es como a una del sistema. Es decir, el sistema está arrojando los resultados que quisiéramos como país. Ese es su... El sistema tiene un propósito y el propósito es lograr que los niños y los jóvenes del país adquieran ciertos conocimientos, ciertas habilidades. El propósito es que no existan brechas importantes entre grupos sociales. Esa es la razón de la inversión en educación. Claro, estoy de acuerdo con usted. Y la conclusión me parece evidente. Pues no lo estamos logrando. O a lo mejor lo estamos logrando matizadamente en algunas zonas o algunas regiones, pero cuando decimos tal porcentaje de niños que concluye la primaria, lee, pero no entiende lo que lee. Bueno, pues ahí estamos fallando. Sí, claro. O tal porcentaje de niños no dominan las operaciones matemáticas, pues no lo estamos logrando. Yo creo que el diagnóstico está más que claro. O me estoy excediendo, ¿qué dirías? Esos son los resultados, o sea, si tú tuvieras que elegir uno o dos resultados básicos del sistema educativo, no en términos de eficiencia, sino en términos de derechos, ¿no? De cumplimiento de derechos. Que todos los jóvenes terminen la educación obligatoria, en este sentido va hasta la media superior, y que esos jóvenes que terminan tengan un nivel X, que habrá que discutir, de aprendizajes mínimos. Correcto. ¿no? Y esas dos cosas las sabemos, ¿no? Sabemos cuántos jóvenes terminan la educación obligatoria y por lo tanto sabemos cuántos no terminan. Sabemos ¿no? cuántos desertan también, claro. Sabemos cuántos se van, cuántos no llegan a hacer estos años de educación. Y de los que llegan, que ya están muy seleccionados, sabemos que, por ejemplo, un 66 no tiene aprendizajes suficientes en matemáticas y un 30 y algo, 40 y algo en lectura, ¿no? La lectura se va corrigiendo, la matemática no, siempre está como... Entonces, pues ahí está, ¿no? El gran reto, todo lo demás es medio. Una evaluación en primaria es para ir sabiendo cómo van, el tema de recursos, infraestructura, todo eso, pero está todo apuntado ahí, ¿no? Entonces, sí tenemos un diagnóstico, yo creo, general, pero bastante acertado y sólido, porque además ya tiene muchos años que se viene haciendo. Pero esto nos llevaría a concluir, siguiendo la línea discursiva del doctor Bouzas, que la cantidad de dinero que le ponemos a esto, pues no está o bien invertida, o como decíamos en debates recientes, el gasto no es eficiente, o no está bien puesto el recurso para obtener los resultados que queremos. Estoy llegando a la conclusión. Sí, digo, ha habido importantes mejoras, pero evidentemente... Falta, Bernardo. Bueno, yo sí creo que, la información cuando llega a la gente que tiene más directamente capacidad de transformar es más eficaz. Yo sí creo que la escuela, la supervisión escolar y el Estado, que son los más directamente relacionados con el aula, son los más importantes recipientes de información. Así lo hemos visto en estados de la República en donde estos ejercicios han logrado generar culturas de mejora, obviamente acompañadas por acciones específicas, concretas, deliberadas, yo diría bien organizadas, con maestros como líderes del cambio para hacer cosas en aquellas escuelas donde hay problemas. Ahora, las evaluaciones no solo nos identifican escuelas con problemas, hay estados con problemas, claro. Hay modalidades con problemas. Programas, si la educación indígena está haciendo lo mejor o peor que las escuelas de CONAFE, donde hay problemas, ¿no? Niños de ciertas edades que tienen más problemas que otros. Entonces, hay muchísimas cosas, además de estas cosas muy generales, en donde es fundamental tener esta radiografía, este diagnóstico para decir a dónde tenemos que invertir más y generar cosas muy concretas para solucionar. Déjenme llevar la discusión hacia este debate público en torno a la evaluación. Ustedes saben perfectamente que hay un sector importante de docentes en este país que está en contra de la evaluación, toda, completa, que la quiere eliminar de tajo, absolutamente, y esto ha provocado un debate social entre organizaciones de la sociedad civil,
él o los sindicatos, varios, la autoridad, y en esto pues se nos mete la política electoral y el asunto ahí. ¿Cuál piensan ustedes que debiera ser el camino para resolver esto? Es decir, si mañana los llama el secretario de Educación, doctor Bouzas, y le dice, tengo el dilema de la evaluación, tengo este segmento de maestros que no quiere ninguna, no la de ingreso, la de desempeño, la de concurso, la de oposición, la de promoción, ninguna, no quiere ninguna. Es más, dicen, porque ustedes los han escuchado, quieren autoevaluación, ellos autoevaluarse. Bueno, muy bien. Pero pues hay señales en el mundo de que la evaluación sirve, aporta, te da un diagnóstico, te da elementos para diseñar y perfilar políticas públicas, etcétera. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué le dirían ustedes al señor secretario? Doctor, se avientan la bolita, déjenme decirles, nadie quiere entrar. No, le pregunto a los tres. Yo le entro, pero hasta cuando me diga. Adelante. Por favor. A ver, yo creo que en Bueno, estamos de acuerdo en que la evaluación sirve. Estamos de acuerdo en que la evaluación diagnóstica es imprescindible, esa es mi posición. Sí. Y yo creo que también hay que evaluar a los maestros, digamos, como se evalúa, como nos evaluamos todos. A digamos, todos los profesionistas. Ahora, no en la forma que se hizo. Correcto, por... Ahí me parece que estuvieron muchísimos errores. Por lo que comentaba Bernardo recién, frecuencia, periodicidad, problemas técnicos en la evaluación. O sea, yo todavía no estoy seguro de que los idóneos sean los que mejor dan clase. Son los que salen mejor en la prueba. Pero nos falta todavía ver si ese profesor en la clase es un buen maestro, porque no es lo mismo contestar una prueba con algunos conocimientos y presentar una planificación que hasta la puedes fusilar de otro lado. O sea, incluso tú podrías modificar la evaluación. Para mí la evolución necesita ser, o sea, sí tiene que haber evaluación, por supuesto que de ingreso, por supuesto que de promoción, hay que ver las formas, tienen que ser mucho más acordadas con los maestros, porque acá sí hubo un problema de comunicación política que uno se olvida, digamos, donde al maestro sí se lo estigmatizó, donde al maestro sí se lo puso en un lugar de culpa y donde en realidad no se lo escuchó demasiado. Esa es mi posición. No voy a decir que esto justifique las posiciones del ACENTE. Las posiciones del ACENTE yo creo que hasta cierto punto no son demasiado justificables, pero sí hay muchos maestros desconformes a los cuales no se los escuchó demasiado, sobre todo desde el Ejecutivo, porque esto tenía que salir y así se hace y esto tiene que salir, entonces y no hay que olvidarse tampoco cómo se han resuelto muchos problemas educativos antes de la reforma. Me refiero a apaleamiento de maestros en Oaxaca en el 2006. O sea, así se maneja parte de la política educativa en México. Entonces, que el maestro esté resentido tampoco es una cosa que se le inventaron, ¿no? Acá hay conflictos políticos con desaparecidos, con muertos. Entonces, hay un contexto muy complicado. Entonces, como es muy complicado, hay que ir delicadamente. Y no se puede instalar un sistema de evaluación que no cuente con el acuerdo, la aquiescencia, por lo menos de una parte importante de los maestros. Bernardo. A ver, se habla de una evaluación punitiva, pero resulta que cualquier político que llega a una posición pública en este país llega ahí por una evaluación que se llama democracia. Una elección es una evaluación. Si usamos esos mismos términos, es una evaluación punitiva. Pregúntenles a los que perdieron, exactamente, porque el que perdió se va a su casa y fin de la historia, ¿no? Entonces, el sistema democrático de este país se basa en lo que es una evaluación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación también tiene un sistema de evaluación para sus autoridades. La Junta de Gobierno, los 5 consejeros, tienen que presentarse, si quieren continuar en un segundo periodo, tienen que presentarse a un proceso bien riguroso en el Senado y ahí te pueden decir sí o no, como ya ocurrió. Bueno, la última ocasión. Como ya ocurrió. Retiraron 2, llegaron 2. Entonces, el proceso, el tema es decir, bueno, busquemos entender que la evaluación es un proceso necesario, como decía don Arturo, en cualquier organización. Es un proceso natural, nada más que aquí en México esta excesiva, digamos, presencia del tema de la permanencia de los docentes nos hace desviar la atención, pero insisto, de otros temas que son mucho más importantes que la evaluación docente. A mí me preocupa mucho de verdad que nadie, ni siquiera los políticos de izquierda, estén hablando de por qué no tenemos en la escuela todos los niños.
¿no? Del nivel de calidad que tiene hoy la educación comunitaria, estas escuelas de CONAFE, las escuelas indígenas, las escuelas multigrado, que son ya cerca de la mitad de este país. A ver, para regresar al tema, ¿debemos mantener la evaluación de ingreso? ¿De ingreso a los maestros? Sí, desde luego, ¿La de absolutamente. desempeño? A ver, las tres, pero Sí. la de ingreso y la de promoción, desde luego, hay que ajustarlas. Yo estoy de acuerdo con Emilio, tienen muchas áreas de mejora. Y la de desempeño, a ver, nada más que en vez de pensar primero en algo que no ha logrado cuajar, y hay que decirlo, no ha logrado cuajar, tenemos que asegurarnos de varias cosas. Primero, que el maestro tenga mucha claridad en dónde falló a partir de ¿La evaluación esa no le prueba. dice eso? Ahorita digamos que la devolución que hacemos De a los resultados es maestros incompleta. es demasiado escueta. Es demasiado escueta, no dice todo No lo le que da un debería mapa de decir. sus áreas de oportunidad. A él digamos. y a la autoridad estatal, Correcto. que debería de tener todos los elementos para diseñar programas de Claro, mejora en correcto. consecuencia. Segunda, toda evaluación, al menos a un docente o a un alumno, tendría que estar lista para tener mecanismos de respuesta. Le hace capacitación docente, le hace tutoría para alumnos, porque bueno, si ya tengo, usando la figura aquí de don Arturo, si ya tengo el diagnóstico, pues ¿para qué tengo el diagnóstico si no tengo medicinas? O si de todos modos, independientemente del diagnóstico, te voy a dar una aspirina. No, bueno, pues a ver, tengo que tener la capacidad de darte A, B o C, dependiendo del resultado de ese diagnóstico. Y ahí hemos fallado. Eso no lo hemos logrado. Los sistemas de capacitación, de formación continua en este país, tanto estatales como federales, deben de ser reforzados. Hay de múltiples manera señalamientos clara. de que estas tutorías o de estos acompañamientos a los maestros han sido deficientes o ineficientes. Doctor Bouzas, por favor. A ver, yo creo que surgió una narrativa que es muy desafortunada y es la narrativa de que la evaluación de los maestros es una evaluación punitiva. Se sabe que el componente más importante del sistema educativo es el maestro. Sí, queremos estudiantes que alcancen cierto nivel de logro. Lo que requerimos es maestros que tengan cierta calidad. Evidente, ¿sí? claro. Entonces, la reforma tiene como uno de los propósitos lograr mejorar la calidad de los profesores, de los maestros. Una de las estrategias es generar un sistema de incentivos que permita que los maestros inviertan en todas aquellas actividades que les permite mejorar. En identificar, primero, cuando se selecciona, quién es el mejor maestro, o quién es un buen maestro, y segundo, en darles una oportunidad para mejorar. ¿Cómo se hace la evaluación? Yo puedo estar de acuerdo en que hay unos problemas, yo ahorita señalaría algún problema con eso, pero básicamente es imposible que nosotros podamos pensar en una educación de calidad si no tenemos maestros de calidad. Coincido. Pregúntenle a todos los profesores que participaron, ¿sí? Y que En la les dicen, evaluación. en la evaluación, y que les dicen, voy a ganar un poco más si logro esto. Esos profesores no están en contra de la evaluación. Al contrario. Los profesores están perfectamente contentos y quisieran que hubiera más de eso. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es identificar la forma de evaluar la calidad del maestro. Y es un problema tremendo, es un problema enorme. ¿Cómo evalúo la calidad de un doctor, de un médico? ¿Sí? Pues una posibilidad es, si yo sé exactamente qué es lo que tiene que hacer una cirugía, el médico para que el paciente se salve, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es ir y observar qué hace el médico en la cirugía. Precisión, claro. Con precisión. Pero si yo no sé qué es lo que hace el médico en la cirugía Pues no, para no. que el paciente se salve, yo solamente tengo un indicador del éxito del médico. ¿Cuál es? Pues si que el vivió o no paciente- vivió. Exactamente. Claro, el paciente. Entonces, el principal indicador para el éxito de un maestro Si salen es- buenos alumnos o no. Exactamente. Que es algo que nosotros no tomamos en cuenta. Así es. ¿Sí? Y hay muchos argumentos que se otorgan, que se dan para eso. Hay un argumento que yo he escuchado de que las condiciones sociales, un maestro que está con niños que tienen ciertas desventajas culturales o económicas, pues es muy difícil que tenga el mismo éxito que un profesor que... Hay una solución a eso, y la solución es mejoró o no mejoró. En lugar de que yo evalúe qué es lo que aprendió el niño, y que con eso evalúo yo el maestro, lo que evalúo es qué tanto cambió el niño que llegó. Claro, claro, ¿Sí? claro. Entonces, esa es una forma que se puede hacer que no se ha utilizado hasta este momento en este país. O sea, Pero Pues se no hace en debería muchos otros ahí países. tendríamos que mejorar la evaluación, diversificarla, profundizarla, hacer mejores... Pero no negarla. Pero no Y negarla. no echarla hacia Lo que atrás. pasa es que hoy tenemos un debate social y político en este país de negarla por completo, de rechazarla. Porque no hemos visto la importancia que tiene
el que se tenga esa O información. no la hemos explicado hemos correctamente explicado cuando correctamente. apuntabas a un error de comunicación. No solamente es la evaluación docente, quisiera que habláramos de las otras. El doctor aquí habló hace un rato de la evaluación de alumnos o de jóvenes, y tú mencionaste ¿se evalúan directores? Los directores, a ver, los directores y los supervisores están obligados también a presentar una evaluación de desempeño y también, bueno, para acceder a esa posición, hoy es Sí, de necesario concurso de presentar oposición. un concurso de oposición, correcto. Esos resultados son públicos y conocidos por todos. El resultado global sí lo es, el resultado Particular, particular, no. ese se le entrega solamente Y es al correcto esto, ¿no? interesado. En respeto a la Eso privacidad del exactamente, asunto. y una Claro. ley que impide. Sí. Nomás quería hacer dos acotaciones. Está bien centrarse en los maestros porque ellos son El eje del sistema. el eje o el eje que le da vida al sistema. Que necesitan muchas cosas para trabajar, es cierto. Pero también es cierto que no todo puede resolverse desde ahí. O sea, por ejemplo, lo que decía Bernardo, si tú tienes que se te van, no sé, 30, 40% de los chicos en media superior, eso no depende tanto del maestro. No. Hay un montón de condiciones socioeconómicas que, mal que les pese a la posición voluntarista en relación a la educación, no dependen ni del maestro ni de la escuela y que sí impiden el aprendizaje de los niños. La mejor política educativa es una política social, de justicia y de derechos. Eso nos tiene que quedar claro. Si un niño no come bien, está estresado, hay problemas en su casa, ese niño no va a aprender, no importa el maestro que le ponga, no importa ni siquiera si viene el doctor Naranjo a enseñarle o el doctor Bouza, nunca van a aprender, porque tienen muchísimos problemas. Entonces, y esas cosas en México no están resueltas para el 50 o 60% de la población, ¿no? Entonces, hay que moderar también las expectativas de aquello que se puede hacer, sin abandonarlas, moderar las expectativas de lo que se puede hacer desde el sistema educativo, porque es nada más que una parte de un problema. Lo otro, nada más para contestarle al doctor Bouzas, hay algunos sistemas, como el norteamericano, que se han jugado todo a evaluar muy fuerte a los maestros, incluso con indicadores de ganancia educativa, distribuir incentivos a partir de eso, de los resultados de los alumnos, y entonces el maestro que tiene alumnos con malos resultados, pues no le va bien y tiene desincentivos, etc. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y está muy estudiado. Se hace trampa. Tiene perversiones. Tiene eso perversiones claro. terribles, que Claro, pervierten todo el sentido claro, del sistema. claro. Estados Unidos no está demasiado bien tampoco en las pruebas PISA, y tienes trampas que pervierten el sistema y luego, aunque se haga sin trampa, una reducción del currículum enseñado para que sea el que se evalúan las pruebas. Entonces, Los sistemas de premio o de enseñanza no es solo remuneración lo que se han evalúa. tenido desviaciones porque luego se pueden hacer trampas. Nos va a acabar el tiempo, así es que les pido que vayamos apuntando a conclusiones. Doctor, por favor. A ver, nada más. En respuesta a esto. Pues, más que respuesta es, o como dicen, una acotación. ¿Sí? Definitivamente todos los temas de incentivos tienen dificultades y hay que instrumentarse correctamente. Yo he escuchado un argumento que me parece equivocado y es el que si se evalúa al maestro en términos exclusivamente, yo creo que debe de ser un factor, no es el exclusivo, pero solamente se evalúa exclusivamente en términos de lo que el niño aprende, se le va a enseñar en función de la prueba. Bueno, no hay ningún maestro que no haga eso. Los maestros, cuando están en su salón de clase, enseñan cierto material y ninguno de ellos hace una prueba diferente que esté preguntando cosas diferentes a los que enseñó. Enseña precisamente para la prueba que va a hacer. Sí, eso ocurre todos los días. ¿Sí? No hay nadie que diga, yo voy a enseñar y Y voy a hay hacer modelos una que prueba. están cambiando, creo, ¿no? Bueno, pero fue lo que enseñó, no enseña lo que se va a evaluar. Pero bueno, habría que traer a maestros que no. Pero en un sistema donde tenemos tantas dificultades, si tenemos un instrumento de evaluación correcto, y el instrumento de evaluación correcto es un instrumento que es una muestra de qué es lo que se debe de conocer. No se preguntan solamente ciertas cosas. Sí, es una muy buena muestra. Es como un buen análisis sanguíneo. Claro, claro. Viene de absolutamente todo. Si usted se hace ese análisis, se hace su biometría y va con el doctor y va a salir tal. ¿Sí? Usted sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer para cambiar tal y tal. En ese sentido, lo que está ocurriendo es que precisamente usted está actuando, está mejorando su calidad de vida, su estilo de vida, para reducir esos indicadores. Eso no es en sí malo, es exactamente lo que se quiere, siempre y cuando la biometría hemática es una muy buena muestra de cuál es el problema, el diagnóstico que usted tiene. Entonces, la forma de resolverlo es teniendo
las pruebas, las evaluaciones de mejor calidad posible, porque son las pruebas que efectivamente tienen una muy buena muestra de qué es lo que el niño debe de aprender, ¿sí? Y si un maestro enseña para esa prueba, está enseñando exactamente para que aprenda la población que esa muestra está mostrando. Conclusiones, Bernardo, por favor. 1, evaluación es imprescindible para la mejora. 2, la evaluación más importante desde mi punto de vista es la que le hacemos a los estudiantes porque es la que resume, y coincido con Emilio en esto, bueno, el docente es una parte muy importante, pero hay una corresponsabilidad del director, del supervisor, del funcionario estatal, del funcionario federal, del instituto, de los diputados. Bueno. ¿No? Nosotros la tenemos complicadísima, correcto, porque además somos... Correcto. Y 3, tener mucho más claridad en las consecuencias de esa evaluación. Insisto, para mí la principal consecuencia que debería tener una evaluación es un mecanismo de apoyo a esa escuela que lo necesita, a ese maestro que lo necesita, ese alumno que lo necesita. Así lo hemos visto en los casos recientes de éxito de estados mexicanos que lo han logrado, es simplemente orientando los mayores recursos a los lugares donde la evaluación nos dice que las cosas no están funcionando. Entonces, con ese mecanismo simplificamos, aligeramos la carga y hacemos mucho más eficiente el uso de los recursos. Estoy de acuerdo en eso. De nuevo, volver, por eso empecé por ahí, por la parte formativa y sumativa, ¿no? Me parece que las evaluaciones sumativas, sobre todo con el descuido con el que se proponen a veces, pueden ser mucho más peligrosas y detrimentales para el sistema de lo que lo ayudan a mejorar. En cambio, si uno usa la evaluación para apoyar procesos, para decir, a ti te voy a apoyar, no para sacar recursos al que le va mal, para darle recursos al que le va mal. Es la lógica opuesta. Y haces que los maestros, los actores escolares se sientan apoyados, se sientan acompañados, pues es otra cosa que decirles, si te va mal, te vas de la escuela, o si te va mal, te bajo recursos, o si te va mal, como si fuera una especie de país con sanciones internacionales, que cuanto más lo sanciona, pues peor le va. Eso nunca sirve, ¿no? Entonces, pero en cambio, decir, te vamos a evaluar, pero te vamos a apoyar, ¿no? Y son dos lógicas completamente distintas. Pero se supone que ese es el espíritu. A lo mejor no ha logrado ni transmitirse ni nada. Yo creo que no fue el espíritu de esta reforma. Pero si yo te evalúo una vez y te doy capacitación, y te evalúo otra vez y te vuelvo a dar capacitación, no me digas que es contrario a ese espíritu. No, nada más hay que ver cuánto se gastó en evaluación y cuánto en capacitación. Bueno, sí, estoy de acuerdo con eso. Y además a veces esos números no son transparentes, ¿no? Exacto. Porque ahí había pues otro... No, y además todo esto sucede y se nos cruza una campaña política y todas estas desgracias de lo electoral. Había ahí comparaciones con otros países, pero yo creo que México sí tiene esta invasión brutal de lo político electoral dentro de lo educativo. Sé que no somos el único caso en el mundo y pasa en otros, en Brasil, etcétera, pero creo que somos campeones en eso, en que el debate no sea o lo pedagógico, los contenidos o qué pasa después de la evaluación, sino el debate está en las campañas y en otras cosas. A manera de conclusión, la evaluación debiera, ¿qué? Permanecer, debiera profundizarse, debiera aumentarse, debemos suprimirla. ¿Qué hacemos con la evaluación? ¿Puedo? Sí, por favor. Cortito. Mantener ciertos aspectos, eliminar los aspectos que generan más resistencia en los docentes, porque aunque fuera bueno, si tiene resistencia en los docentes no va a funcionar, entonces hay que renegociarlo políticamente y renegociar el significado que tiene eso para los maestros. Pero sí, ir a evaluaciones de los maestros que sean más lentas, más cuidadas, más acompañadas, más legítimas y que les sirvan a los maestros para mejorar su práctica. Bernardo, por favor. Hablemos de evaluación en general, insisto, evaluación alumnos, esa puede ser más amplia, yo pienso que tenemos que asociar mucho más decisiones de política pública a los resultados, pero otra vez para cubrir brechas, para atender necesidades, para apoyar a quienes más lo requieren. En docencia, bueno, pues siempre tener este mecanismo de respuesta para atender las deficiencias de las personas. Coincido, no hay organización pública, privada en este mundo que funcione. Así sus reglas parezcan justas a algunos, claro, si no las aceptan los miembros de la organización va a ser muy complicado que sea exitosa y aquí necesitamos hacerle sentir que la gente es escuchada y que confiamos en ellos porque ellos son los responsables, los corresponsables de manera muy importante, y hablo de los maestros y hablo de toda la estructura educativa, de hacer que esto funcione y de lograr el país que podemos lograr porque ya
en varios estados, varias escuelas Se han demostrado están resultados, claro. adquiriendo resultados muy por encima de lo que sugerirían sus condiciones originales. Doctor Bouzas, por favor. Yo diría que deberíamos de evitar hablar de la evaluación, Sino hablar y de hablamos particulares. de evaluaciones particulares. Hay una que es imprescindible, que es de evaluación de resultados. Correcto. Porque ese es el propósito de la educación. Otras evaluaciones que tienen que ver con los procesos. La evaluación de los maestros, importante, pero yo no diría que es la evaluación. Sino Es una de es las, uno de es los- uno claro, de los claro. procesos que uno puede hablar acerca, tener dudas o reservas acerca de eso. Pero lo que no queremos es que al unificar todo en una sola palabra que es evaluación, se distorsione, claro, absolutamente todo. Le doy un ejemplo. La razón por la cual el doctor puede hablar de que hay estados en los cuales la evaluación en la que se le da la información a cada uno de los profesores, de los directores sobre su escuela, tiene mucho éxito, es porque hay una evaluación nacional. Si no hubiera la evaluación nacional, No, por él no podría supuesto. haber dicho eso que No, está por diciendo. supuesto, por ¿no? supuesto. Entonces, la forma de saber que esa política pública de presentarle, dar los resultados a cada uno de los profesores funciona, es porque tenemos un instrumento que tiene una calidad buenísima. Comprobable, claro. Comprobable. Claro. Acerca de las condiciones de contexto. Sí es muy importante que las tomemos en cuenta. Hay muchas políticas públicas que se pueden hacer acerca de eso, pero le doy nada más un dato. Si nosotros vemos el porcentaje de muchachos que están en el nivel más alto, en la prueba nacionales y en la prueba PISA, por clase social, el porcentaje de los niños mexicanos que están en Nivel el de más alto, excelencia, el nivel de excelencia, está totalmente por abajo relativo a casi todos los otros Sí, claro. países de la De OCDE. hecho, es la más baja. Aún en las clases más altas. Sí, así es. Entonces, exacto. no es la clase, o sea, ahí tenemos un problema del sistema educativo, porque aún en las clases más altas no hemos sido logramos, capaces eso, de correcto, lograr así los es. resultados que se obtienen en otros países. Y eso es una pena para este país. Se nos termina el tiempo, lamentablemente. Podríamos tener un par de capítulos más sobre esto. PISA comprueba totalmente lo que usted acaba de decir. Ahí nuestros niveles de excelencia, no me quiero equivocar, pero creo que están en los niveles del 6 y el 8%, cuando los de insuficiencia o medio están los 30 y tantos y los 40, y esto, ¿no es cierto? 45. Y Pero por bueno, clase social. no, esto no cruza, cruzan los promedios, ¿no es cierto? No es por nivel socioeconómico ni por nada. Es más, ni por pública y privada, porque existe este mito también de que la privada es sensiblemente superior a la pública y cuando lo vemos en números, pues la diferencia no es significativa. Pero nos vamos. Yo sé que se quedaron con ganas de decir más, pero Estamos empezando recién a calentar. apenas a calentar. Bueno, Emilio Blanco, gracias, doctor. Muchas Te agradezco gracias. muchísimo Gracias, haber estado aquí. Arturo Bouzas, muchas gracias, doctor. Muy gentil. Bernardo Quintana, muchas gracias. Bernardo Quintana, ¿qué tal, ¿Qué tal el cruce? Sí, ¿qué tal? Ojalá y tengas esa chequera, mi hermano, ingeniero, Ojalá y sí. tengas esa cuenta de Nos va a cheques. invitar a comer Ahora los va a invitar a Bendito a Dios, comer. no. Consejero, miembro de la Junta de Gobierno del INE, el doctor Bernardo Naranjo. Gracias nuevamente. Gracias a los tres, les agradezco profundamente. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Como escuchamos, la evaluación, no es una sola. Hay que hablar de muchas, múltiples, variadas, de alumnos, de maestros, de directivos, de todo, y sobre todo entender que este es un instrumento imprescindible para tener un diagnóstico preciso de dónde estamos y a dónde queremos ir. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.